Hermanos, buen día, bendiciones para todos. Hoy estamos empezando una serie de predicaciones nuevas que se llama Principios. Y vamos a estar mirando a los principios en la Biblia, de cómo empezó las cosas, cómo empezó no solo la creación, pero el hombre, el matrimonio y muchas cosas. Y vamos a estar fijándonos en la importancia de los principios y cómo afecta la forma que entendemos quién somos y el propósito que tenemos, para qué estamos acá. No sé si a ustedes les gustan leer libros de ficción. A veces me gusta, especialmente si estoy de vacaciones o algo así, me gusta leer un libro bueno. Pero imagínate si agarras un libro de ficción, o quizás cualquier libro que cuenta una historia, que sea real o ficción, y en lugar de empezar en el principio, empiezas en el último capítulo. Y ya sabes todo cómo va a terminar. ¿Cómo cambiaría la historia? Bueno, en muchas formas va a arruinar todo, porque vas a saber, en el primer capítulo vas a saber, bueno, esta persona va a llegar al final, o esta persona que está en el problema va a salir, o esta situación va a ser diferente. Y ya sabes un poco dónde estás yendo y puedes disfrutar mucho menos el viaje de la historia, ¿no? Pero cuando se trata de la Biblia, interesantemente, podemos decir, sin entender el final, es muy difícil capturar y entender completamente el principio. Y eso es lo que quiero hacer hoy. En una forma quizás rara, queremos, en lugar de empezar en Génesis 1, para hablar de los principios, yo quiero empezar en Apocalipsis 22. Entonces les invito a estar abriendo sus Biblias en Apocalipsis 22. Solo voy a leer 2 versículos, pero vamos a saltar mucho en la Biblia hoy. Pero quiero enfocar en esta idea que dice en Apocalipsis 22, versículos 12 y 13. Dice, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Oramos. Gracias, Padre, por la oportunidad de entrar en tu palabra, para que podamos ser enriquecidos, para que podamos ser bendecidos por ti. En tu palabra tenemos guía, en tu palabra tenemos vida. Encontramos tu voluntad, encontramos tus verdades. Y pido, Padre, que en esta mañana podemos abrir tu palabra como un acto de adoración y alabanza, y también de reverencia, sabiendo que no es de palabra de hombre ni idea humana, pero que sea tu palabra y tu mensaje a nosotros. Pido que se olvidan de toda idea que viene de que no viene de ti, y que podemos, Señor, escuchar tu voz, de enseñarnos, Señor, qué significa cuando Jesús dice, yo soy el Alfa y la Omega. Queremos, Padre, capturar esta idea y que sea algo que forma nuestra vida, de la forma que vemos la realidad. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos amén. Entonces, principios. Jesús es el Alfa y el Omega. Eso es donde queremos empezar. Cuando pensamos en este texto, sabemos que es Jesús hablando, declarando yo voy a volver, pero declara también en el final, yo soy el Alfa y la Omega. ¿Qué significa eso, verdad? Alfa y Omega, que tenés los símbolos acá, son las primeras letras, es la primera letra y la última letra del idioma griego, ¿no?
Nosotros, bueno, en español es A también, A hasta Z, ¿verdad? Y para los griegos era A hasta omega. Principio y final. Es siempre presente. Y queremos entender qué cambia cuando entendemos este concepto de Jesús como alfa y omega, principio y final, A hasta Z. Queremos entender qué significa eso. Y la pregunta es cómo afecta la forma que vemos este mundo, cómo afecta la forma que vemos a nosotros mismos. Como declaré en el principio, la origen, el principio de algo nos revela mucho sobre qué es esa cosa y para qué es esa cosa. La naturaleza de algo, también el propósito. Entonces vamos a ver tres cosas que revela a nosotros sobre el mundo de que Jesús es el alfa y la omega. Primeramente, nos enseña que Jesús es el protagonista de la historia y del tiempo. Jesús es el protagonista de la historia y del tiempo. En otra forma podemos decir, si estamos leyendo un libro, Jesús es el carácter principal, es el protagonista. Es aquel que está atrás de todo, es aquel que está en el escenario, está el enfoque de la historia. Él es el protagonista. Es el protagonista de la Biblia, es el protagonista de la creación, es el protagonista de la historia, es el protagonista de la vida, es el protagonista de la ciencia y es el protagonista de tu propia vida. Es decir, si vos escribes un libro, autobiografía sobre ti mismo, ¿no? El protagonista no va a ser tú, tu vida el protagonista va a ser Jesús, ¿no? Aun cuando nos damos cuenta o no, Él es el protagonista. Él es quien está enfrente. Él es el alfa y la omega. ¿Por qué digo eso? Bueno, que ya está revelado en el final. Es la gran revelación que encontramos en Apocalipsis, que Jesús dice por lo menos 3 veces. ¿Qué dice? Yo soy el principio y el final. No solo soy aquel que está esperando en el final, pero yo soy aquel que estaba siempre presente, que estaba moviendo la historia, estaba poniendo mi voluntad, estaba ahí atrás del escenario, atrás de la cortina, pero estuve ahí presente, sosteniendo, moviendo, actuando. Es la gran revelación. Y cuando entendemos eso, podemos mirar atrás y decir, ahora entiendo, ahora veo, Jesús siempre estuvo presente. He escuchado testimonios, ¿no? Y creo que es verdad, aquellos que dicen, aunque antes conocieran a Jesús, se dan cuenta, miro atrás y veo que Jesús estaba ahí, estaba guiando mi vida, estaba moviendo mis pensamientos, moviendo mis acciones, está detrás de las situaciones, agarrando mi corazón, ganando. Estaba así presente, aunque no me di cuenta. Y eso es la gran revelación. En el final, de que cuando miramos atrás, Jesús está diciendo, siempre fue yo. Siempre fue yo, aun cuando no fue claro, aunque no fue obvio, aunque no te diste cuenta, yo estuve ahí. Es gracioso en escuela dominical, ¿no? A veces hay preguntas, especialmente con los niños, pero con adultos también, cuando hay escuela dominical o hay una clase bíblica, ¿no? O hasta que estás en el seminario, cuando alguien te pregunta algo sobre un tema y no sabes la respuesta, generalmente, si quieres tirar fruta, ¿no? Puedes decir Jesús. Porque 2x3, tienes razón, Jesús es la respuesta en el final de todas las preguntas. Jesús es aquel que responde, que está atento, que está ahí, y es la respuesta de muchas de las preguntas
que tenemos y en cierta forma de todas las preguntas que tenemos. Entonces, ¿qué podemos hacer esta pregunta? ¿No? Vamos a estar mirando en Génesis más que nada en esta serie. No vamos a estar, no todo Génesis, pero vamos a quedar más que nada en el primer 12 capítulos y vamos a estar mirando los principios de muchas cosas, del pecado, principios del pacto de Dios, principios del pueblo de Dios. Vamos a estar mirando esas cosas, pero podemos decir que Jesús estaba presente. ¿Y cómo podemos saber eso? ¿Cómo es ese tema, no? Y quiero mirar algunos versículos en la Biblia, empezando en Génesis 1:1, y quiero capturar un concepto muy grande que tenemos que entender sobre Jesús. Cuando hablamos de Jesús como Alfa y Omega, ¿cómo estaba Jesús en el presente? ¿En qué forma participó? Cuando la Biblia no menciona su nombre hasta el Nuevo Testamento. Bueno, quiero leer algunos versículos. Conocemos bien este primer versículo de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y después, en Juan 1, tenemos un relato muy parecido, que dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y después más adelante en Colosenses 1, 15 hasta 17, dice, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Grandes verdades, altas verdades encontramos acá. Que Jesús fue en el principio, y a través de Jesús fue creado todas las cosas, y para Él. Y Colosenses nos dice aún que el mundo está apoyado por Jesús, en una forma que Jesús está, como tiene el mundo así sostenido, como una columna en una casa. Si sacamos esa columna principal, se cae la casa. Bueno, Jesús es la columna del mundo principal. Si Él no está presente, todo cae de pedazos. Entonces, un mundo que ni reconoce a Jesús como Señor, que se olvida, que se burla, que no da corte. Ese mundo está sin Jesús, se cae de pedazos. Es un mundo dependiente 100% en Jesús, aunque no reconocen. Jesús era en el principio. Él creó todas las cosas y Él apoya y subsiste y sostiene todas las cosas. Eso es el énfasis de Jesús en la Biblia. No podemos enfatizar demasiado a Jesús y su rol en nuestras vidas, y su rol en la Biblia, y su rol en la historia, su rol en el mundo, en la creación. Jesús es el Alfa y la Omega. Cuando pensamos en principios, no decimos, bueno, vamos a añadir Jesús es el final. No, Jesús estaba presente desde el principio. Él es nuestro Creador. Él es quien nos apoya, que nos sostiene. Es Jesús. La segunda revelación que encontramos con respecto a Jesús como Alfa y Omega es la idea que Jesús es la revelación suprema de Dios al mundo. Jesús es la revelación suprema de Dios al mundo. Y para capturar esta idea, quiero ir a Hebreos 1 y quiero leer versículos 1 hasta 3. Y fíjense lo que dice acá. Dice, Dios
habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Tenemos acá muchas ideas parecidas a lo que vimos, que Jesús creó el mundo, que sostiene el mundo, pero más que nada, lo que quiero enfatizar acá es que Jesús es la comunicación, ese mensajero, es la revelación más grande, suprema de Dios a este mundo. Entendemos como cristianos que Dios es separado de su creación. Dios no está parte de la creación como piensan los hindú y los otros del budismo y esa cosa que el mundo es Dios en cierta forma. No, nosotros entendemos, hay la creación de Dios y Dios es aparte. Dios existía antes, creó el mundo con su palabra, que vamos a ver en la semana que viene, pero creó todo y en eso tenemos un Dios que es distinto. Entonces, ¿cómo puede comunicar un Dios eterno a criaturas finitos, criaturas hasta caídos en pecado? Hay un caísmo, hay un abismo entre nosotros y Dios. Y Dios ha comunicado en el pasado, antes de Cristo, comunicó de muchas formas, con profetas, con su palabra dado a un hombre, por visiones, por actos de salvación, de redención. Y Dios habló en muchas formas para comunicar su voluntad. Él dio la ley a Moisés, por ejemplo. Escribió en tablas de piedra su ley. Entonces tenemos revelaciones de Dios en diferentes formas que eran buenos. Pero ahora tenemos a Jesús. Jesús es la revelación más grande, más completo, más glorioso de quién es Dios y lo que Dios desea de nosotros. Cuando pensamos Jesús como Alfa y Omega, estamos mirando a Jesús como creador, vamos a mirar a Jesús como nuestro destino, pero en el medio Jesús es nuestro presente también. Es principio y final y todo que está entre el principio y final. Es constantemente presente. Y en Jesús tenemos todas las respuestas que necesitamos ahora, que Dios quiere que sabemos ahora, están revelados en Jesús completamente. ¿Quién somos? ¿Para qué estamos acá? ¿Qué es nuestro fin? ¿Tenemos valor? ¿Dios nos ama? ¿Qué es la voluntad de Dios para nosotros? Todas esas cosas están reveladas en Jesús. Están reveladas perfectamente en Él. Uno de los versículos quizás más difíciles en toda la Biblia es lo que encontramos en 1 Juan 2:6, que dice: el que dice que permanece en Él, permanece en Jesús, debe andar como Él anduvo. Es decir, todo que dice que yo soy cristiano, tiene que vivir como Cristo. Todo que dice que yo soy de Cristo, yo soy seguidor de Jesús, entonces tiene que vivir como Él. Es decir, Jesús marcó en la historia lo que desea de nosotros, lo que debemos ser. Él es nuestro héroe, es nuestro ejemplo que queremos seguir. No seguimos ningún hombre, ningún pastor, no queremos ser como ningún otro hombre, queremos ser como Cristo. Y si deseamos ser como un pastor o alguien, es porque esa persona refleja quién es Jesús. Entonces Jesús tenía enseñanzas. No solo vino a vivir y morir en la cruz por nosotros, podría haber venido en un día
y ir y cumplir su tarea e irse, pero vivió toda una vida, vivió 33 años en la tierra, y vivió y enseñó y nos mostró por sus palabras, por sus hechos, por la forma que vivió, lo que desea de su creación. Pero ¿cómo debemos entonces entender y ver el Antiguo Testamento cuando, por ejemplo, estamos en Génesis y no habla nada de Jesús, no habla nada de Hijo de Dios? Esas son cosas que vienen después. Entonces, ¿cómo podemos ver Jesús en el Antiguo Testamento? Es interesante lo que dice en Lucas 24, es cuando Jesús resucitó y está caminando, ¿no?, con 2 discípulos que están deprimidos, están mal porque Jesús murió. Después escucharon que Jesús resucitó, estaban confundidos. Jesús vino al lado de ellos en una historia increíble, que Jesús caminó un buen rato con ellos, enseñando, hablando. Tomó el tiempo. Y mira lo que dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Qué bueno sería estar en esta clase, ¿no? De ser una mosca en la pared, de estar siguiendo ahí, escuchando a Jesús, enseñando. Cuando dice Moisés y profetas y todas las escrituras, es simplemente decir todo el Antiguo Testamento, porque Moisés era los primeros 5 versículos, es decir, Moisés escribió los primeros 5 libros, y los profetas de lo que viene después, ¿no? Y todo está diciendo, en todo eso enseñó de qué habló de él, de él. Entonces, cuando miramos Génesis, vamos a ser muy conscientes de que Jesús es presente, que Jesús está ahí. ¿Y cómo lo hacemos? Entendemos, por más que quizás no está revelado completamente, entendemos porque hemos visto el final, que está muchas de las cosas en el Antiguo Testamento, está apuntando y está fijando y está concentrado en Jesús, en las promesas, en los actos de Dios, en la misericordia, en todo lo que pasa. Está revelado en Moisés, lo que está revelado a Abraham, lo que está revelado al pueblo de Dios. Eso todo está apuntando a Jesús, está guiándonos a Jesús. Quizás no es muy claro, quizás no es muy obvio, pero que podemos entender y leer el Antiguo Testamento entendiendo, está apuntando y guiándonos a Jesús. Eso es como podemos decir Jesús es el protagonista del Antiguo Testamento. Y a veces podemos, quizás hay un peligro acá de ir demasiado por este lado y ver todo lo que pasa y interpretar todo según de Jesús. Y hay una forma de hacerlo quizás demasiado bruto, y en el pasado han hecho eso. Queremos entender lo que el pueblo de Dios entendió, ¿no? Queremos entender que fue un mensaje, no fue escrito solo a nosotros en 2022, fue escrito al pueblo de Dios hace miles de años. Queremos estudiar y entender eso, pero entender también que aunque tuvo un entendimiento del pueblo de aquel tiempo que no tenían toda la revelación de Dios, ahora que sí nosotros tenemos toda la revelación de Dios en la palabra de Dios, podemos mirar atrás en esa forma diciendo cómo está apuntando a Jesús, cómo está guiándonos a Jesús, qué nos dice sobre Jesús. Y entonces vamos a estar practicando eso en la semana que viene. Y si Dios quiere, y con la ayuda de Dios, vamos a estar haciéndolo bien y en una forma que honra a Jesús. Últimamente, ¿qué es lo que vemos? Que Jesús es el alfa y el omega, que nos muestra sobre el mundo y cómo debemos ver el mundo. Es decir, que Jesús es quien define la realidad. Y en paréntesis puse ahí, todo depende de Jesús, todo depende de Él. Alfa y omega, A hasta Z, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan de estos libros.
casi quizás no existen más, que está todo en el celular hoy en día. Pero ¿qué es este? Es un diccionario, ¿no? Antes tuvimos que tener libros enormes y tienen todas las palabras, ¿no? Todas las palabras que existen, que uno puede saber, están ahí en ese libro, ¿no? Pero piensa en esto, ¿no? A hasta Z, por lo menos en el lenguaje español, ¿no? A hasta Z. Todas las palabras que están en el diccionario están hechos por las letras que van entre A y Z. ¿Entienden? Todo depende en lo que está entre esa borde. No hay extras letras para formar la palabra. Todas las palabras que podemos usar en todo el idioma español, vamos a incluir cualquier idioma, están hechos por una mezcla de palabras que están dentro de esa borde. Es decir, todo el diccionario depende de lo que está dentro de eso. Y es completo. En A hasta Z, es decir, es completamente perfecto en su recurso, en su habilidad, es suprema en esa forma, es completamente, es un fuente completo, podemos decir, A hasta Z. Todas las palabras puedes hacer con las letras que están entre esas dos letras. Entonces, cuando vemos Jesús como el alfa y el omega, estamos diciendo que Él constituye todas las cosas. Todas las cosas dependen de Él. No hay cosas que pueden estar del otro lado, no hay otras palabras que podemos formar afuera de Jesús. Él define la realidad, define nuestra verdad, define la verdad. Cuando Jesús dice, yo soy la verdad, eso es lo que estoy hablando. Jesús diciendo, yo soy el camino, la verdad. Jesús está declarando, yo soy el alfa y el omega, de todo depende de mí. Quiero mirar un versículo en Isaías 48:12, que va a sonar algo que hemos visto, ¿verdad? Dice, óyeme Jacob, y tú Israel, ¿a quién llamé? Yo mismo, este es Dios, Jehová hablando, yo mismo, yo el primero y también el postrero. Dios hablando. Y después en Apocalipsis mismo, en Apocalipsis 1:8, dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Probablemente está hablando de Dios Padre, de Jehová, de Dios Padre. Y en el mismo capítulo, versículo 17 hasta 18, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, cuando vio a Jesús. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuvo muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y de Hades. Es decir, en el mismo capítulo y en Isaías también tenemos esa declaración de quién es Dios. Dios es aquel que es en el principio y que está en el final. Jesús está diciendo, yo soy también aquel que es en el principio y en el final. Tenemos una declaración más de la divinidad de Jesús. Que Jesús es divino, que Jesús es Dios. De Jesús merece toda honra y gloria. Debería ser dado a Él. Jesús es el alfa y el omega, el principio y el final. Entonces cuando miramos a Jesús como el final, la omega, el final de la cosa, no solo vemos que de Él tenemos nuestro principio en creación, no solo que Él nos sostiene, también nos muestra cómo vivir ahora, pero también nos guía, nos de entender que Él es nuestro destino. Él es donde estamos yendo, donde estamos apuntados
todos los caminos de nuestra vida siguen y llegan a Jesús. Él es nuestro destino. Y realmente, como cristianos, entendemos que estamos siendo transformados a su imagen. Eso es el proceso de la santificación. Deseamos en este mundo de ser más y más como Jesús, entendiendo que no hemos llegado, que no estamos ahí, que tenemos cosas que tenemos que trabajar, que tenemos que arreglar, cosas que tenemos que mejorar, ¿no? Y lo hacemos por la gracia de Cristo, en el poder que Cristo nos da. Pero estamos apuntados a esa meta, ser como Cristo, de ser una iglesia como Cristo, de ser una familia como Cristo. Y estamos siendo transformados más y más en su imagen. Y cuando llegamos al final del viaje, cuando Jesús viene o morimos, estamos ahora en la gloria y tenemos la promesa de ser transformados en su imagen. Eso es nuestro destino. Jesús es la omega. Jesús es donde estamos yendo. Y vamos a ser transformados y vamos a ser como Jesús. Eso es una gran promesa, un lindo destino. Pero realmente podemos decir todo el mundo tiene un destino, un encuentro con Jesús. Estamos todos yendo a un encuentro con Jesús. Aquel que no cree nada, aquel que odia a Jesús, aquel que está de otra religión, aquel que no sabe nada de Jesús, estamos todos yendo a un encuentro. Se llama el gran juicio, ¿no? Del trono blanco, dice en Apocalipsis, este gran momento que Jesús va a juzgar a cada persona. Es un juicio que vamos a llegar. Y ese juicio para los cristianos va a ser un momento de gozo, porque Jesús no va a juzgarnos según de nuestras faltas y pecados y que no estuvimos con Él y no estamos haciendo las cosas bien, no, sino va a juzgarnos porque estamos cubiertos de su sangre y va a ver a la justicia de Dios y no nuestro pecado. Va a haber perfección en lugar de rebelión. Y ahí tenemos esa promesa de entrar al descanso de nuestro Señor. Entonces hay dos destinos en que todos van a llegar al mismo momento de estar delante de Jesús. Algunos van a recibir justicia. Algunos van a recibir lo que merecen. Y algunos van a recibir la gracia de Dios en Cristo. Y eso es nuestro destino. Y queremos que sea el destino de todos. Hay dentro de las carreras, ¿no? de que van alrededor de no es un círculo, pero van alrededor de una pista. Es interesante porque el principio es todo también el final, ¿no? Empiezan en un lugar y ese mismo lugar generalmente es donde también termina la carrera. Si dan 3 vueltas o 4 vueltas o una vuelta, terminan donde empiezan. Y eso es nuestro destino. Terminamos donde empezamos. Terminamos en Jesús. Empezamos en Jesús y nos vivimos todos los días en Jesús. ¿Qué es el problema de aquellos que se olvidan sus principios? Aquellos que se olvidan de dónde vinieron, ¿no? Pierdas un poco de tu identidad, ¿no? Aquel que se hizo famoso, ¿no? Y se olvida del pueblo, de dónde venían, se pierde quién es, ¿no? Y como pueblo, si perdimos la identidad de una nación, de cómo empezó la nación y qué son la historia de esa nación, se pierde bastante lo que es y dónde está yendo. Y en la historia se dice, si no sabemos la historia, vamos a repetirlo, ¿no? Si no sabemos la historia fea de algo, de nuestra familia o nuestra nación o un pueblo o el mundo o lo que sea, si no sabemos la historia bien, vamos a repetir otra vez los mismos errores. Y
cuando se trata de nuestra relación con Jesús, hay que entender cómo empezamos. Y por eso estamos haciendo esta serie de predicaciones. Es tan importante entender el principio. Pero como cristianos también entendemos que el mismo principio es nuestro destino. Perdimos en Edén, perdimos la relación con Dios íntimo que tuvimos de caminar con Dios, de charlar con Dios, de estar en su presencia, de estar sin pecado. Perdimos el paraíso, pero en Jesús tenemos la promesa de capturar de nuevo lo que hemos perdido y volver al principio, volver a nuestro primer amor. Una pareja que pierda su primer amor, que pierda ese amor que tenía en el principio, tiene que volver al origen, ¿no? Tiene que volver cómo estuvo en el principio. Tenemos que volver a hacer las cosas de antes. Bueno, con nuestra relación de Dios es así. Todo empieza con Jesús. Él es el autor y perfecciona nuestra fe. Termino con no sé si hace años, ¿no? Salió un libro muy popular que vendió más libros que cualquier otro. Era Una vida con propósito. Y yo he leído muchas veces, he usado para enseñar en la iglesia. Es un recurso muy lindo, no es perfecto, pero es un recurso muy lindo, especialmente para alguien que está empezando en la fe, ¿no? Pero en el primer capítulo dice así, ¿no? Si ustedes se han leído, van a acordarse. El primer capítulo es: no se trata de ti, no se trata de ti. Y eso es un buen principio, es un buen lugar de empezar. No se trata de nosotros, se trata de Jesús. Y eso es el principio que queremos dejar. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Jesús es el alfa y la omega. Oramos. Señor, queremos, Padre, no solo saber de nuestra cabeza lo que significa que tú eres Jesús, alfa y omega, pero entender que toda nuestra vida depende de ti, que tú eres nuestro creador, tú eres aquel que nos sostiene y tú eres aquel que es nuestro destino, que nuestras vidas están en tus manos. Pido que podamos vivir así, como sea verdad eso en nuestras vidas, que podemos enfatizar Jesús en todo, que podemos vivir obsesionados con Jesús, de honrar a Jesús, de ser como Jesús, de amar a Jesús, de contemplar sus palabras, sus vidas, de ser seguidores de Jesús que obsesionen de ser más como su Maestro. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, que tenemos en la palabra el mapa de cómo vivir, pero el mapa de la historia de los tiempos, que Jesús es el alfa y la omega. Que sea glorificado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, que Dios le bendiga, hermanos. Y bueno, que se cuiden en este tiempo. Oramos por los enfermos, oramos por aquellos que están sufriendo. Y bueno, nos vemos dentro de una semana. Bendiciones.